Ok, entonces ahora voy a dar el tiempo para Fidel. Nos va a dar la palabra ahora. Ok, hermanos, bienvenidos. Ah, bienvenidos a todas las personas invitadas de hoy. Dios bendiga a cada uno de nosotros y gracias a nuestros hermanos que compartieron hoy su testimonio, a nuestro hermano Jorge, Carlota y Magdalena. Esto es lo que les voy a hablar hoy acerca de la salvación por medio de Jesucristo, porque solamente en Él hay la salvación, como el testimonio que hoy escuchamos de cada uno de ellos. Por eso tenemos cada uno de nosotros un testimonio que compartir, que enseñar, que instruir a cada uno de nuestros hermanos. Y por eso somos llamados al arrepentimiento. Cuando, cuando yo cuando yo llegué a la iglesia también, yo creía en Jesucristo como en una manera, no como la Biblia nos los muestra con sus palabras. Para mí también fue difícil, pero no imposible, porque Dios es el que nos llena de su amor y su espíritu. Si abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 15. Vamos a comenzar en el versículo 15. Comenzamos en el nombre de Dios, porque estas son sus palabras que los apóstoles escribieron guiados por el Espíritu Santo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree, para que todo en el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos versículos me recuerdan a mí cuando yo no estudiaba la Biblia, pero la persona que me instruyó y la persona que me predicó a mí uh, el Evangelio de Jesucristo, pude mirar que solo Jesús perdona mis pecados y qué debía yo hacer para tener salvación por medio de Jesucristo. La primera cosa era que yo necesitaba arrepentirme de todos mis pecados, de todas las cosas malas que yo había cometido en mi vida. Eso fue lo que a mí me llamó más la atención, que como por la religión que uno estaba puesta en nosotros, más bien yo creía en una religión y no en no en la palabra de Dios, porque en la religión que yo estaba solamente creíamos en creencias. No podía yo mirar la contención que realmente la Biblia me podía instruir. Cuando Jesucristo predicaba el Evangelio, muchas personas miraban los milagros que Jesucristo había hecho y muchos no creían. Ellos pensaban que era algo que ellos
no era verdad. Entonces, un hombre, como por ejemplo en este evangelio, en el capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo le preguntó a Jesucristo que, voy a leer tantito aquí en el capítulo 3, versículo 3, también dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros como cristianos ahora sabemos qué es el reino de Dios, pero antes no podíamos ver si nosotros realmente podíamos heredar el reino de Dios, porque el reino de Dios, para heredar el reino de Dios y la vida eterna que Jesús nos ha prometido, necesitamos obedecer a nuestro Padre, que es Jesucristo. Por eso, por eso Dios mandó a su Hijo unigénito para que, para que tengamos vida eterna por Él. Es, es al principio es muy difícil de creer, pero por eso dice, vas a venir tú al arrepentimiento para que tengas vida, para que encuentres la paz, porque Jesucristo es el que te perdona los pecados. No hay nadie más en el cielo, no hay ángeles, no hay santos, no hay imágenes o imágenes de animales o que te pueda perdonar a ti los pecados. Solamente Jesucristo es el Cordero de Dios, el que te quita tus pecados, el que te limpia, el que te instruye. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mas Jesús respondiendo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros podemos tener muchos caminos en esta vida y el hombre piensa que no necesita de Dios, pero nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos porque esa es la primera cosa, la primera actitud que necesitamos, reconocer que somos pecadores y creer que Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. En eso consiste, para mí fue la primera cosa que yo pude ver, que necesitaba arrepentirme para que Dios me pudiera perdonar mis pecados y hacer una nueva criatura. Él nos va a instruir, nos va a, a guiar, nos va a decir, hijos, estas cosas necesitan hacer. Es como nosotros, padres de familia, como nosotros tenemos nuestros hijos, nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino del bien. Es lo que Dios mandó a su Hijo en imagen del hombre para que podamos tener salvación por medio de él. Si vamos en el mismo Evangelio, San Juan 14:6. En en el capítulo 14, versículo 6. Este es un versículo que, que yo me gusta mucho recordar y estudiar, porque esto es lo que Jesucristo es el camino, es lo que este versículo nos muestra a nosotros. Dice, a Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Hay muchos caminos en esta vida, muchos caminos, y el hombre piensa que no necesita en su vida a Dios, pero en su camino, en su vida encontrará en el camino de uno. Por ejemplo, un hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, pero nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios porque creemos que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Por eso hay salvación por medio de Jesucristo. Él es el camino, el que nos instruye. Entonces, por eso mismo tenemos a Jesucristo como mi único Salvador, como ustedes tienen a Jesús en su corazón como el único Salvador, porque no hay otra manera, no hay otra manera de cómo nosotros podemos ser salvos. Eh, Cuando yo estudiaba la Biblia, ah, muchos versículos de salvación fueron los que me predicaron a mí el Evangelio. Entonces, es por eso que hoy algunos hermanos que están con nosotros, que son nuevos, es como nosotros nos guiamos las escrituras de esta Biblia, porque es lo que habla sobre la salvación. Si podemos ir al libro de Hechos, capítulo 36. No, perdón, Hechos 2. Hechos 2, capítulo, perdón, Hechos 2, versículo 36. Esto fue cuando Pedro predicaba el evangelio, y eran en la iglesia. Si leemos en el capítulo, permítanme. Si leemos en el versículo, perdón, 36 dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que estén lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en el día como 3,000 personas. Este es el primer paso que Pedro les decía, ser salvos de esta perversa generación. Y no es lo mismo cuando Pedro predicaba el evangelio en ese tiempo, es la misma maldad que hay hoy en este mundo. Hoy podemos ver cuántas cosas malas están pasando en este mundo, esta epidemia que está pasando. Debemos buscar a Dios, regocijarnos en Dios. Y ahora nosotros, para alcanzar la salvación, también necesitamos arrepentirnos y aceptar que somos pecadores. Y con el bautismo nos arrepentimos y glorificamos a Dios, porque para eso mandó nuestro Padre Dios a su Hijo Jesucristo, para perdonar a todo el que se arrepiente y hacerle una criatura, una nueva criatura. Y somos una criatura nueva, porque el bautismo nos limpia del pecado y estamos aceptando que Jesucristo nos dio ese sacrificio que Dios mandó para que nosotros tengamos la salvación.
Es, por ejemplo, hoy en este tiempo de tribulación que enfrenta la gente, esta pandemia, muchos dicen, cerraron iglesias, cerraron comercios, cerraron muchas cosas, pero el enemigo piensa que no dejaremos de adorar a Dios, pero él se equivocó porque en cada hogar, en cada casa se abrió una iglesia nueva y aquí estamos nosotros, escuchando, leyendo, instruyéndonos más en el Evangelio de Dios. Y yo sé que, como dice miramos la luz al final del túnel, pero esa es la victoria que Dios nos va a dar para con sus hijos. Él nos guía porque somos criaturas nuevas para con Dios. Si vamos en el libro de Corintios, en el segundo Corintios, capítulo 4. ¿Ya no lo encontré? Como les decía, que Dios nos ha hecho criaturas nuevas. En segundo Corintios capítulo 4, versículo 17. Bueno, perdón. Espérame. En, creo que me equivoqué en el, permítame tantito. Es 1 Corintios. ¿Será 5:17, hermano? Es que, pero, segundo Corintios, porque dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Ya, es 5:17. 17, sí, esa sí me equivoqué. Es segundo Corintios 5, 17, ¿verdad? Quiero comentar algo muy breve porque la palabra de Dios nunca se equivoca y creo que lo que yo recibí de esta palabra, a pesar de que, ¿verdad? Era revelar que todas las cosas han pasado, pero el 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros uno cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y creo que eso es lo que estamos ahora haciendo, recibiendo la gloria de Dios. Quería comentar brevemente porque me sentí muy tocada por este verso. No problema, sí. Le bendiga. Sí, es en 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios. No sé, pero es 2 Corintios. Ok, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medidor de nosotros, Él es el que intercede por nosotros, Él es el que murió por nosotros, nadie murió más por Él, nadie murió en el nombre de Jesucristo, sino que Él, entregado a la cruz, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la reconciliación con el Hijo de Dios. Y la reconciliación es arrepintiéndonos de lo que nosotros hemos hecho.
En el versículo 19, que si Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Eso es lo que Jesucristo pagó el precio, porque Jesucristo no conoció pecado. Él fue limpio, fue como el cordero que fue directamente al matadero para limpiar mis pecados, para limpiar los pecados de cada uno de nosotros. Y como ahora somos una criatura nueva, y si alguno duda del evangelio de Cristo, hay que convencerlo para que también él alcance la salvación. Y ese es el predicar el evangelio al hermano, el evangelio de Cristo, que él nos ha mandado y nos ha hecho discípulos. Nos ha hecho discípulos por medio de Jesucristo. En Romanos 10, en el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para tener salvación, primero hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos a Dios, necesitamos a Jesucristo. Jesucristo es muy diferente cuando nosotros no estudiábamos la Biblia, porque puede ser que alguien te llegue a tu casa y te toque tu puerta y te diga: hermanos, venimos a predicar el evangelio de Jesucristo, pero ¿cómo sabemos nosotros si tenemos la evidencia del Espíritu Santo? Porque necesitamos nosotros bautizarnos y recibir el Espíritu Santo. La evidencia es el Espíritu Santo, es el que nos va a decir las cosas, cómo nosotros aprender, cómo guiarnos por medio de la palabra de Dios. Entonces, ese es lo importante que nosotros como hermanos necesitamos hacer. Entonces, Jesús vino al mundo para pagar el precio del mundo, incluyéndonos a nosotros, porque Dios te ama. Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Dios aún nos ama, porque Él nos llama al arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 4, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, es uno de los versículos que me gusta estudiar mucho, y solo en Dios tenemos la confianza. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Entonces, cuando nosotros éramos viejas criaturas, pues podemos decir, ¿verdad? Creíamos, pero nada más de palabra. No estudiábamos la palabra de Dios que están escritas en este libro, en la Biblia. Entonces, todo fundamento que nosotros recibimos es el fundamento que Jesucristo dejó, porque esta es la evidencia, este es el testimonio de cómo nosotros podemos ser salvos, porque testificamos que Jesucristo es el único Hijo de Dios.
si creemos nosotros con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, somos los más bendecidos, porque Él nos ha dado la salvación y confiamos plenamente en Él porque tenemos el testimonio de su Espíritu, que Él nos guía en el camino correcto, y Él nos instruye cómo debemos caminar en nuestra vida con el amor, con la bondad, con la misericordia, haciendo bien al prójimo, porque para nosotros es el llamado para servir al Señor, e instruyendo al hermano que aún no cree, hay que convencerlo. En Romanos capítulo 14, en el versículo 8, no sé si pueden pueden pasar a la página. En Romanos 14, versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nosotros tenemos la evidencia porque creemos que hay solamente un Dios. Así como Él murió por nosotros, así nosotros debemos obedecer en su palabra. Él es, para mí, Jesucristo es la fuerza, que Él nos mueve si estamos débiles. Él nos conforta si estamos tristes. Él nos consuela. En Él hay esperanza, hay amor, hay paz. En Él confiamos y esperemos su llegada, porque Él regresará. Ya sea que estemos muertos en Cristo o vivos en Cristo, Él se manifestará con nosotros, porque en su nombre fuimos bautizados y en Él solo hay una salvación. La salvación viene de Jesucristo, porque nosotros hemos aceptado a Él como nuestro único Salvador. El camino, hay pruebas, pero la prueba nos da la fe, y la fe la tenemos en Cristo, porque Él es nuestro único Padre. En Él están todas las cosas. Él nos mueve con amor y nos dio la esperanza en Él, porque en Él solamente está nuestra salvación. Amén.